Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra reunión de fin de semana. Sin duda vamos a disfrutar mucho del programa espiritual que se ha preparado y muchas gracias por vuestra asistencia a este programa. Damos comienzo a esta reunión con la canción 97, como de costumbre. En esta ocasión el tema es Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Canción 97. Después nos dirigiremos a Jehová en oración. A continuación, el hermano David Boluda nos va a presentar el discurso especial titulado ¿Dónde encontrará una esperanza segura? Vivimos en un mundo en el que la vida puede ser muy variada. Factores como la cultura, la situación económica, el clima y muchos otros factores pueden hacer que la vida de unos difiera mucho de la de otros. Sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, hay algo que todos tenemos en común. ¿Qué es? Pues todo ser humano, sin excepción, sufre y pasa por problemas graves. No importa nuestra cultura, no importa nuestra situación económica, no importa el clima del lugar donde vivimos y cualquier otro factor que pudiéramos imaginar, el sufrimiento es algo común a todo ser humano. Esta realidad de la vida fue muy bien descrita hace miles de años por un hombre que sufrió todo tipo de calamidades. Él dijo lo que está registrado en el libro bíblico que lleva su nombre, el libro bíblico de Job. Vamos a leer su descripción leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 14. Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. El hombre, nacido de mujer,
tiene una vida corta y llena de problemas. Brota como una flor y luego se marchita. Huye como una sombra y desaparece. Qué descripción tan clara de la realidad de la vida, ¿verdad? Cuando enfrentamos situaciones problemáticas y calamidades, algo vital es tener esperanza. ¿Qué es exactamente la esperanza? Una definición sencilla podría ser la de confiar en lograr algo o que algo que deseamos se realice. Notemos que la verdadera esperanza es más que solo pensar en ese logro o incluso algo más que desearlo. Implica estar firmemente convencido de que eso sucederá. Mucha gente desea que algo suceda, quizás hasta nosotros mismos deseamos lograr algo, pero si no se está firmemente convencido de que eso ocurra, eso no es esperanza verdadera. La esperanza verdadera en realidad es un estado de ánimo, implica vivir convencido de que lo que esperamos en verdad ocurrirá. Y ese estado de ánimo es el que nos da fuerzas y nos ayuda a seguir adelante. La pregunta es, ¿dónde podemos conseguir una esperanza de ese tipo? Pues la única esperanza verdadera y segura está en la Biblia. Y en este discurso vamos a analizar dos ideas relacionadas con esta esperanza. La primera, ¿qué es exactamente esa esperanza? ¿Qué ofrece la Biblia? ¿Qué realidad presenta delante de nosotros? Y en segundo lugar, hablaremos de por qué puede usted confiar en esta esperanza. Sin embargo, antes de analizar estas dos ideas, tenemos que contestar primero otra pregunta. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Pues vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión. En primer lugar, hay que mencionar que Jehová, nuestro Creador, nos ve como sus hijos. Para cualquier padre, como es Jehová para nosotros, Él no desea que sus hijos sufran, le duele vernos sufrir. Y por eso, cuando creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, los creó con unas condiciones y en un entorno en el que nunca tuvieran que sufrir. Entonces, ¿por qué sufrimos? Bueno, Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios y eso trajo consecuencias nefastas tanto para ellos como para sus hijos. Todos envejecieron y murieron, así que nosotros, que somos hijos de Adán y Eva, también nos enfermamos, envejecemos y morimos. Eso es fácil de entender si pensamos en un hijo que opta por desobedecer a sus padres. Sus padres le quieren muchísimo, no desean que sufra y les duele mucho cuando ven a su hijo sufrir, pero la realidad es que no pueden evitarlo. El hijo tiene la libertad de elegir y si opta por seguir sus propias decisiones y no seguir el consejo y la guía de sus padres, sufrirá las consecuencias. Las sufrirá él y probablemente, con toda probabilidad, las sufrirán sus hijos. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, comprendo que Jehová Dios respete la libertad de elección de sus hijos. Comprendo también que a Jehová le duela verlos sufrir. Pero al fin y al cabo Jehová Dios es el Todopoderoso. Él no tiene la limitación que tienen los padres humanos. ¿No podría hacer algo para liberar a sus hijos de ese sufrimiento? Bueno, pues un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma arroja luz sobre este importante asunto. Vamos a analizar este pasaje en detalle con el fin de comprender por qué hay tanto sufrimiento y por qué lo permite Jehová. Vamos a buscar juntos la carta a los Romanos, capítulo 8, y leeremos, por favor, los versículos 20 y 21. Romanos, capítulo 8, versículos 20 y 21. Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Vamos a analizar con más detalle algunas expresiones de este pasaje. En primer lugar, leímos que la creación fue sometida a la inutilidad. ¿Qué significa esta expresión? Según una obra de consulta, este término define la inutilidad de un objeto que no cumple el cometido para el que fue diseñado. Y ese es exactamente el caso de los seres humanos. Los seres humanos fuimos hechos para vivir para siempre, para formar una familia unida y perfecta y cuidar de la tierra hecha un paraíso. Sin embargo, nuestra existencia es dolorosa y a menudo está llena de frustraciones. Por eso podemos decir, en cierto sentido,
que los seres humanos, la creación, está sometida a la inutilidad en el sentido de que no estamos viviendo en las condiciones para las que fuimos hechos. Como leímos, la Biblia dice que el sometimiento a esa situación no fue por la propia voluntad del ser humano, obviamente. Ninguno de nosotros puede evitar nacer en pecado, así que no fue por nuestra propia voluntad que estamos en esa condición. La Biblia dice, como leímos, que fue por la voluntad de aquel que la sometió. ¿Quién es exactamente? Bueno, pues la clave para entender quién sometió a la humanidad a esta condición es leer justo la frase siguiente que hay después y que leímos. Sino por la voluntad de aquel que la sometió, decía el versículo 20, tomando como base la esperanza. ¿Quién sometió a la creación a esa condición? Pues alguien que a la vez podía dar una esperanza. ¿Y quién es el único que puede ofrecer una esperanza de liberación a la humanidad? Pues Jehová, sin duda alguna. Así que fue Jehová quien sometió a la creación a este estado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, se planteó un desafío a la soberanía de Jehová. El desafío fue que los seres humanos podrían vivir mejor por sí solos, sin depender de la gobernación de Jehová. Podrían vivir felices de modo independiente. En esas circunstancias y ante ese desafío, ¿qué decisión podría haber sido más justa que someter a la creación a la inutilidad? Es decir, permitir un tiempo para que la humanidad sufriera, es verdad, algo para lo que no estaba hecho, pero a fin de resolver la cuestión. Pues eso exactamente es lo que Jehová hizo. Y aquí es donde tenemos el punto importante que conecta con la idea central de este discurso. Es Jehová quien ha sometido a la creación a esa condición, tomando como base la esperanza. En otras palabras, Jehová tolera el sufrimiento por una razón justa y sabia, pero a la vez ese periodo de sufrimiento tiene un fin, porque está basado o sustentado en una esperanza, la esperanza de acabar con ese sufrimiento y reparar todos los daños que la rebelión de Adán y Eva ha causado. Bueno, pues ya hemos entendido por qué hay tanto sufrimiento, hemos aprendido que Jehová está tolerándolo, tomando como base la esperanza, como leímos en la Biblia, así que ahora estamos en condiciones de analizar la primera cuestión que antes planteamos. ¿En qué consiste esta esperanza? Bueno, si tuviéramos que contestar de forma sencilla a esta pregunta, diríamos que Dios acabará con el sufrimiento de la humanidad usando su reino. Este es el reino por el que Cristo nos enseñó a orar en la oración modelo. En realidad, millones de personas piden eso, sabiéndolo o no, cuando oran de acuerdo a esa oración con las conocidas palabras «que venga tu reino». Pero, ¿qué pasará exactamente cuando el reino de Dios gobierne la tierra? Pues vamos a tratar de contestar esta pregunta recreando en nuestra mente por unos minutos cómo será la clase de vida que la Biblia describe bajo el reino de Dios. Una de las mejores descripciones que podemos encontrar en la Biblia de ese tipo de vida es la que encontramos en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Así que leamos juntos, por favor, los versículos 3 y 4 del capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. El versículo 3 dice: «Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: Mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos». Si notamos, este versículo que acabamos de leer describe el momento en el que el reino de Dios estará ya gobernando. ¿Y cuáles serán las condiciones de vida en ese momento? Versículo 4, leamos. «Y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido». Fijémonos en la siguiente imagen. Encontramos una descripción del tipo de vida que nos espera. Reflexionemos con un poquito más de detalle en cada una de las escenas de esta imagen. Y fijémonos primero en la escena a la izquierda de la imagen. Ahí vemos a una madre que tuvo quizá que enfrentarse a la terrible y dolorosa tragedia de perder a su hijo en la muerte y ahora lo está recibiendo resucitado.
Lamentablemente, nadie estamos exentos de sufrir la muerte de nuestros seres queridos. Cuando eso ocurre, siempre es una tragedia terrible. No importa cómo ocurra, tampoco importa cuándo ocurra. Vivir esa experiencia en verdad es algo desgarrador. Si usted ha pasado o está pasando ahora mismo por una dolorosa tragedia como esa, pregúntese lo siguiente. ¿Puede imaginarse a sí mismo abrazando a su hijo, a su padre, a su madre, a su hermano o a su amigo de nuevo? Y además de la felicidad de recibir de nuevo a sus seres queridos, ¿puede imaginarse también vivir desde ese momento en adelante con la seguridad de que ya nunca más volverán a morir? Eso es lo que leímos en Apocalipsis 21:4. Entre otras cosas leímos, la muerte ya no existirá. Pues eso es parte de la esperanza que da la Biblia. Fijémonos de nuevo en la imagen. Fijémonos ahora en la escena derecha de la imagen. En la parte de atrás de esta escena vemos en el fondo azul a una mujer sentada, desgarrada, sufriendo quizás por algún percance. ¿Verdad que no es difícil recordar momentos así en nuestra vida? Momentos pasados o presentes. Y no es cierto que aunque haya pasado tiempo, cuando esos recuerdos vienen a nuestra mente y corazón, no dejan de atormentarnos. Notemos lo que dice al respecto otra promesa bíblica relacionada. La encontramos en el libro bíblico de Isaías, capítulo 65, que podemos leer juntos. Isaías, capítulo 65, y leeremos el versículo 17. Son palabras de Jehová mismo. Isaías 65, 17. Porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y notemos, y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Esta promesa que acabamos de leer nos asegura que no importa las experiencias desagradables que hayamos vivido, cualquier recuerdo del pasado se irá olvidando gradualmente. Como hemos leído en la Biblia, las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón, añade. Es decir, no nos causarán ningún sufrimiento, no solo físico ni mental, sino tampoco emocional. Exactamente como leímos en Apocalipsis 21:4. Recordamos, las cosas anteriores han desaparecido. ¿No le atrae una perspectiva como esa? Pues eso también es parte de la esperanza que da la Biblia. Volvamos de nuevo a la imagen. Y fijémonos ahora en la escena central. Ahí podemos ver otras causas comunes de sufrimiento. En el fondo azul de la imagen vemos a un hombre luchando con su enfermedad sin poder andar por sí mismo. También vemos a niños padeciendo hambre por las condiciones injustas de este mundo. ¿Hay esperanza para estas condiciones? También la hay. Fijémonos en otra promesa bíblica que encontramos ahora en el Salmo 37:11. Leámosla, por favor. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Así es, la Biblia habla de disfrutar plenamente de abundante paz. Y esta expresión es muy similar a la que leímos en Apocalipsis 21:4, cuando leímos, no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Los que lucharon con la enfermedad y la vejez recuperarán el vigor para trabajar, como vimos en la imagen. Todos, sin excepción, tendrán comida en abundancia, un hogar cómodo y una vida agradable. En esto también consiste la esperanza que da la Biblia. Bueno, todas estas bendiciones que hemos recreado serán posibles gracias al sacrificio de Jesús. El significado de este sacrificio y la muerte de Jesús las recordaremos todos los testigos de Jehová en todo el mundo el próximo 15 de abril. Así que aprovechamos esta ocasión para invitarlo a acompañarnos en esta reunión especial, donde podrá aprender más sobre este tema. Bueno, hasta este punto hemos analizado y vislumbrado la esperanza que da la Biblia, así que ahora es el momento de analizar la segunda cuestión que planteamos al inicio de este discurso. ¿Por qué puede usted confiar en esta esperanza? Pues vamos a tratar de responder ahora a esta pregunta. La esperanza que hemos descrito es una esperanza que se basa en la Biblia.
muchos de los versículos que hemos leído, todos están tomados de la Biblia. La Biblia es un libro muy especial. ¿Qué tiene exactamente de especial la Biblia? Bueno, notemos lo que la propia Biblia dice de sí misma si leemos las palabras que están registradas en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice de sí misma lo siguiente: Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. ¿Hemos notado? La propia Biblia dice de sí misma que está inspirada por Dios. Esta es una declaración contundente, es una declaración impactante. Dicho de otra forma, implica decir que Dios es la fuente de la información de ese libro. Si eso es así, deberíamos tener evidencia de que es así, ¿no es verdad? Bueno, pues analicemos 3 pruebas que así lo demuestran. Comencemos con lo que dice la Biblia sobre asuntos de la naturaleza o de la ciencia. Es verdad que la Biblia no es un libro de ciencia, pero si es un libro inspirado por Dios, esperaríamos que cuando habla de la ciencia sea exacta. Tomemos como ejemplo el origen de la lluvia. Uno de los libros de la Biblia que se completó hace aproximadamente 3.500 años dijo lo siguiente: Dios hace subir las gotas de agua, el vapor se condensa para formar la lluvia, entonces las nubes la derraman precipitándola sobre la humanidad. Es sorprendente. Es una perfecta definición de las 3 fases principales del ciclo del agua, tal y como hoy las conocemos. La fase 1, la evaporación. Como dijo la Biblia, subir las gotas de agua. La fase 2, la condensación, cuando el vapor de agua forma las nubes. Y como la Biblia dice, el vapor se condensa para formar la lluvia. Y tercera fase, la precipitación, la lluvia en sí misma. La Biblia lo describió: las nubes derraman la lluvia precipitándola sobre la humanidad. Es hoy, en el siglo XXI, y todavía los meteorólogos siguen sin comprender exactamente todos los detalles sobre el origen de este fenómeno atmosférico. Pero hace 3.500 años la Biblia ya lo describió con total exactitud, como acabamos de ver. Esto solo es posible si la Biblia es un libro inspirado por Dios. Analicemos una segunda prueba. Si la Biblia está inspirada por Dios, entonces esperaríamos que fuera útil para hacer frente a las inquietudes del día a día, no solo las del tiempo en que la Biblia fue escrita, sino también las de nuestro tiempo. Pensemos, por ejemplo, en una plaga actual que hoy azota a millones de personas: la ansiedad. Algunas obras especializadas afirman algo que lamentablemente muchos hemos experimentado por nosotros mismos. Cuando una persona no controla su ansiedad, el sistema nervioso está en constante estado de alerta. Y ese estado nos afecta también físicamente y hasta está relacionado con ciertos problemas médicos. ¿Dice algo la Biblia sobre cómo controlar la ansiedad? Pues sí. Consideremos 2 ejemplos, 2 consejos que la Biblia contiene. El primero de ellos: preocuparse en exceso es inútil. Notemos cómo una traducción, la traducción en lenguaje actual, traduce unas palabras de Jesús. Esta traducción dice: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Bueno, así es. La preocupación en sí misma no hace que las cosas mejoren, ni alarga nuestra vida ni un solo segundo, quizás lo contrario. Un segundo consejo de la Biblia: vivir día a día. Notemos este consejo de Jesús que también está registrado en la Biblia. Él dijo lo siguiente: nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Es verdad, la Biblia no es un libro de autoayuda, pero estos consejos que acabamos de considerar son vitales para controlar la ansiedad, están ayudando a millones de personas y están respaldados y avalados por los expertos en salud mental. ¿Cómo es posible que un libro tan antiguo contenga consejos sobre problemas tan actuales? Pues la respuesta es obvia: porque ese libro está inspirado por Jehová,
quien perfectamente conoce la naturaleza humana. Hablemos de una tercera evidencia, las profecías, algo que especialmente impresiona a muchos. Si la Biblia está inspirada por Dios, entonces las profecías que contiene deben haberse cumplido. Consideremos un ejemplo. La profecía de la caída y desolación de Babilonia. Babilonia por un tiempo fue la ciudad más grande del mundo. Fue el centro de un poderoso imperio que dominó Asia Occidental durante siglos. Pues bien, un escritor bíblico profetizó con 200 años de antelación que un conquistador llamado Ciro tomaría Babilonia y que esta ciudad quedaría deshabitada para siempre. ¿Ocurrió así? Pues 200 años después de esta profecía, Ciro el Grande conquistó Babilonia. Para el año 200 de nuestra era ya se decía que la ciudad estaba deshabitada y hoy Babilonia sigue en ruinas. Bueno, ¿cómo es posible que detalles como el nombre del conquistador o el resultado final de la ciudad se pudieran predecir con tanta exactitud 200 años antes de que eso ocurriera y que además eso se haya cumplido exactamente? ¿Cómo es eso posible? Pues solo es posible si el escritor de esa profecía fue inspirado por Dios. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos después de analizar estas tres evidencias? Pues podemos encontrar la respuesta en el libro de Isaías. De nuevo, vamos a leer ahora el capítulo 46, versículo 10. Isaías, capítulo 46, versículo 10, que son palabras de Jehová mismo también. Ahí leemos. Desde el principio yo predigo el final, y desde mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho. Notemos ahora. Yo digo, mi decisión se mantendrá, y haré cualquier cosa que yo desee. Así es. Las promesas de Dios son seguras. Jehová Dios mismo dice, mi decisión se mantendrá, como hemos leído, y haré cualquier cosa que yo desee. Así que hay razones poderosas para confiar firmemente en la esperanza que da la Biblia. Esa es la decisión de Jehová que se mantiene y ese es su deseo. Bueno, pues hasta este punto hemos analizado cuál es la esperanza que da la Biblia, también hemos analizado por qué podemos confiar en ella, pero nos queda una cuestión vital por considerar. ¿Qué puede hacer usted para confiar en esta esperanza? Bueno, pues para contestar esta pregunta vamos a ver un vídeo. En este vídeo vamos a conocer a dos personas que han experimentado y todavía experimentan los efectos de situaciones muy angustiosas. Prestemos mucha atención a lo que han hecho y todavía hacen para confiar en la esperanza que da la Biblia y cómo esta esperanza les ayuda. Veamos el vídeo. Cuando tenía 17 años iba con mi hermano en la moto. Todo fue tan rápido, él ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Mientras yo estaba tirado en la carretera, me di cuenta de que no sentía las piernas. Esa noche tuvieron que operarme el cuello. De verdad tenía la esperanza de recuperarme. Después me enviaron a un centro de rehabilitación. Allí trabajaba una enfermera que era testigo de Jehová. Ella me habló del paraíso. Me dijo que en ese lugar nadie estaría enfermo, pero para mí eso era demasiado bonito para ser cierto. Yo nunca había sido religioso y jamás me había interesado Dios. Así que le insistí en que eso era imposible, pero ella siempre tenía una respuesta lógica para todo. Por eso empecé a investigar, solo para demostrar que los testigos estaban equivocados. Pero cuanto más estudiaba la Biblia, más lógica me parecía. La Biblia es como un rompecabezas. Cuando las piezas están desparramadas en la mesa, es imposible ver la imagen completa. Tienes que juntarlas. Hebreos 11:1 dice que la verdadera fe está basada en pruebas convincentes. Si una persona no busca esas pruebas, para ella la Biblia solo será un cuento de hadas. Cuando encontré las razones lógicas que explican por qué sufrimos, por qué morimos, cómo se arreglarán los problemas, me llené de paz. Cuando era adolescente, mi abuela murió. Para mí fue muy duro porque la quería muchísimo
y era mi mejor amiga. Algunos familiares me dijeron que tenía que llevar a cabo algunos rituales para que el espíritu de mi abuela no me hiciera daño. Yo pensaba, pero si mi abuela me quería tanto cuando estaba viva, ¿por qué me iba a lastimar ahora? No tenía sentido. Donde yo vivía, la gente era atea. Así que mis padres me enseñaron que así como los animales mueren, la gente también. Es parte de la evolución. Cuando empecé a estudiar la Biblia, vi que la enseñanza de la resurrección era muy lógica. Más lógica que el purgatorio, el infierno y cosas por el estilo. Me hice testigo de Jehová. Años más tarde, volví a perder a seres queridos. Primero murió una amiga mía y luego mi papá. En sentido emocional, fue muy difícil para mí, porque mi papá y yo teníamos una relación muy bonita. Me di cuenta de que necesitaba fortalecer mi esperanza en la resurrección. Volví a repasar las pruebas que da la Biblia y me volví a convencer de que eran muy lógicas. Si no entiendes lo que te está pasando, te aferras a cualquier esperanza y, lamentablemente, la gente suele creerse lo primero que le dicen. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando habla de la muerte. Y es muy lógica a la hora de explicar por qué morimos, qué nos sucede al morir y cuándo desaparecerá la muerte. Hay una poderosa lección que aprendemos de estas dos animadoras experiencias. El hecho de que exista una esperanza y de que ésta sea segura no hace por sí mismo que eso sea útil para nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Pues tenemos que estudiar con cuidado la esperanza. El hermano de Estonia comparó esto a ordenar las piezas de un puzzle. Las piezas por sí solas no aportan nada, hasta que las ordenamos y las colocamos en su sitio. Igualmente, nosotros tenemos que ordenar y colocar las piezas de la esperanza de la Biblia, por así decirlo, en nuestra mente y corazón para que realmente la esperanza tenga sentido. Tenemos que estudiar con cuidado y esmero sobre esa esperanza. Y no solo eso, aun cuando ya hayamos hecho eso, hay que seguir fortaleciendo esa esperanza, como explicó la hermana de Finlandia. Ella ya creía firmemente en la resurrección, pero necesitaba fortalecer de nuevo esa esperanza cuando tuvo que enfrentarse otra vez a la pérdida de sus seres queridos. En conclusión, como dijimos en la introducción de este discurso, el sufrimiento es algo común a todo ser humano. Ninguno de nosotros puede evitarlo y puede ser muy doloroso. Sin embargo, hemos aprendido la razón por la que hay este sufrimiento. También hemos hablado de la esperanza que la Biblia da para acabar con tal sufrimiento. Y también hemos hablado de razones muy poderosas para confiar en esa esperanza. Por lo tanto, hagamos nuestra parte, fortalezcamos esa esperanza una y otra vez. Si así lo hacemos, como expresó el hermano de Estonia, a pesar de hacer frente a situaciones muy difíciles, viviremos en paz, mirando al futuro con alegría y esperanza, porque sabemos que la esperanza que da la Biblia es segura y pronto se hará realidad. Muchas gracias, hermano Boluda, por tu excelente discurso. Hemos disfrutado mucho de este programa espiritual. A continuación leeremos un anuncio para los presentes. Estamos muy contentos de que haya podido escuchar este discurso especial que se está presentando por todo el mundo en las más de 119.000 congregaciones de los Testigos de Jehová. La conmemoración anual de la muerte de Cristo se celebrará el viernes 15 de abril de 2022. Lo invitamos a celebrarla con nosotros. Si desea que alguien se comunique con usted para mostrarle cómo son nuestros cursos bíblicos gratuitos, hable con un testigo de Jehová. También lo invitamos a visitar nuestro sitio de internet jw.org, donde hallará información bíblica en más de 1000 idiomas sobre temas de interés para matrimonios, padres, solteros, adolescentes y niños, así como para toda persona que desee conocer mejor la Biblia. Pues a continuación seguiremos con el programa de la reunión. El hermano Eric Sandoval conducirá el estudio de la Atalaya. En el estudio de la Atalaya vamos a analizar cómo confiar aún más en Jehová y su manera de hacer las cosas.
Comenzaremos con una canción, así que invitamos a todos a ponerse de pie para entonar juntos la canción número 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Se basa en Proverbios capítulo 14, versículo 26. Sin duda una preciosa canción que nos prepara para el estudio de la Atalaya. El artículo de estudio número 6 lleva como título, es una pregunta: ¿confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas? Y el texto principal se extrae de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él, refiriéndose a Jehová, es la roca. Y ahora notemos la siguiente expresión: todo lo que hace es perfecto. Entonces, cuando pensamos en cómo Jehová hace las cosas, según estas palabras de Moisés, hace todo de manera perfecta. Y el texto continúa: porque todos sus caminos son justos, es un Dios fiel que nunca comete injusticias, Él es justo y recto. Entonces, en ese estudio eso es lo que vamos a analizar. Razones por las cuales podemos confiar en Jehová, que hace todo perfectamente bien, no hay ninguna injusticia con Él, con nuestro Dios Jehová, y sobre todo en la manera en la cual Jehová dirige los asuntos aquí en la tierra. Así que será un estudio muy, muy estimulante y fortalecerá nuestra fe.
esta consideración. El lector es un buen amigo mío, el hermano Juanpa Álvarez. Vamos a escuchar la lectura de los primeros 2 párrafos. Hermano Álvarez, por favor. Hoy día, a muchos les cuesta confiar en cualquier persona que tenga autoridad. ¿Por qué? Porque ven que las leyes y la política favorecen generalmente a los ricos y a los poderosos, pero a los pobres se les trata injustamente. Con razón la Biblia dice, el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Además, la conducta de algunos líderes religiosos deja mucho que desear, y esto ha hecho que algunas personas dejen de confiar en Dios. Por eso, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a aprender a confiar en Dios y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. Por supuesto, los estudiantes no son los únicos que tienen que aprender a confiar en Jehová y en su organización. Los que llevamos muchos años en la verdad tenemos que seguir confiando en que la manera en la que Jehová hace las cosas es siempre la mejor, pues pueden surgir situaciones que pongan a prueba nuestra fe. En este artículo veremos 3 de ellas. Primero, cuando leemos ciertos relatos de la Biblia. Segundo, cuando recibimos instrucciones de la organización de Jehová. Y tercero, cuando nos enfrentemos a pruebas en el futuro. Muchas gracias por la lectura, hermano Álvarez. Ahora la pregunta A. ¿Por qué les cuesta a muchos confiar en quienes tienen autoridad? El hermano Galke, por favor. En general, la gente quiere confiar en los que tienen autoridad. Sin embargo, es un hecho histórico que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal, como se menciona en Eclesiastes 8, versículo 9. Por eso la gente perdió su confianza en los líderes políticos y religiosos. Muy bien, hermano Alonso. Y, por ejemplo, hablando acerca de la política, el párrafo menciona claramente que las leyes que se hacen a día de hoy favorecen a los ricos, pero perjudican a los pobres. De ahí que se pierda la confianza. Muy bien, hermana Alto. Y aunque los líderes religiosos tendrían que ser ejemplos de imparcialidad, pero no lo son, su conducta no es parcial, deja mucho que desear, así que como las personas les ven como representantes de Dios, pues dejan de creer en Dios. Gracias, hermana Álvarez, Arantxa. Y por todas estas razones que se han mencionado es que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a aprender a confiar en Jehová y en quienes Él ha nombrado para dirigirnos aquí en la tierra. Muy bien, excelente comienzo. Ahora la pregunta B, ¿qué veremos en este artículo? Hay 3 diferentes situaciones. ¿Quién podría mencionar una de las 3 situaciones? Hermano Encaño. Pues sí, en la atalaya de hoy veremos situaciones que ponen a prueba nuestra fe y cómo confiar en Jehová estando en esas situaciones. Una de ellas es cuando leemos ciertos relatos de la Biblia. Gracias, Miguel. Hermana Ruiz, Miriam. También vamos a ver cuando recibimos instrucciones de la organización de Jehová. Ok, muy bien, excelente. Y finalmente, hermano Gómez. Y también cuando nos enfrentamos a pruebas en el futuro. Excelente. Ahora vamos a pasar al primer subtítulo e enfocar en esa idea de cuando leemos la Biblia, pues cuando surgen preguntas en nuestra mente, cómo podemos, o razones por las cuales podemos confiar en Jehová. El título es Confiemos en Jehová cuando leamos la Biblia, párrafo 3. Al leer la Biblia, puede que nos preguntemos por qué trató Jehová a algunas personas de determinada manera o por qué tomó ciertas decisiones. Por ejemplo, en el libro de Números leemos que Jehová condenó a muerte a un israelita por recoger leña en sábado. Pero en el segundo libro de Samuel leemos que, siglos más tarde, Jehová perdonó al rey David aunque había cometido adulterio y asesinato. Puede que nos preguntemos, ¿por qué le perdonó Jehová a David pecados tan graves, pero condenó al otro hombre por una falta que no parece tan grave? Veamos 3 factores que debemos tomar en cuenta al leer la Biblia. La pregunta para el párrafo 3. ¿Por qué pueden poner a prueba nuestra confianza en Jehová algunos relatos de la Biblia? Hermana Bravo.
porque bajo nuestra visión humana pues puede que leer estos relatos pues nos haga preguntarnos qué manera de juzgar tiene Jehová, ¿no? Y se menciona el ejemplo de que Jehová condenó a muerte a un israelita por recoger leña en sábado y sin embargo pues más tarde, siglos después, perdonó al rey David, aunque había cometido adulterio y asesinato. Así que bajo nuestro punto de vista humano pues quizá estas cosas nos cueste entenderlas. Sí, muy bien, gracias Marina. Hermano Cobo. Sí, como se comentaba, quizá nos preguntamos por qué Jehová le perdona a David pecados tan graves y luego a este hombre que parece que simplemente recoge leña, ¿no? Un día de sábado, que puede ser que no sea tan importante, no le perdona, ¿no? Pero como vemos, aunque nos parezca injusto o favoritismo, no es así. Gracias. Hermano Miguel. Sí, así que es curioso, pero en realidad, como vemos en este párrafo, la Biblia y su estudio puede incluso hacer que nuestra confianza en Dios se tambale. Y esto va a ser así siempre que cuando estudiamos o leemos lo hacemos con un espíritu crítico, falto de modestia. Si nos ponemos a juzgar a Dios y a las decisiones que ha tomado, pues podría incluso perjudicar nuestra espiritualidad. Gracias, hermano Miguel. Por eso, al leer la Biblia hay algunos factores que es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a analizar el primer factor en el párrafo 4. La Biblia no siempre da todos los detalles. Por ejemplo, sabemos que David se arrepintió de verdad de todo lo que hizo. Pero, ¿qué clase de persona era el hombre que desobedeció la ley del sábado? ¿Estaba arrepentido de lo que había hecho? ¿Había desobedecido a Jehová en otras ocasiones? ¿Había recibido advertencias, pero las había ignorado o incluso rechazado? La Biblia no lo dice. Sin embargo, podemos estar seguros de que Jehová nunca comete injusticias. Con frecuencia, los seres humanos nos equivocamos al juzgar porque nos dejamos llevar por cosas como la opinión de los demás o los prejuicios. Pero Jehová no es así. Él toma en cuenta todos los hechos. Cuanto más conozcamos a Jehová y sus normas, más confiaremos en sus decisiones. Así que, si al leer la Biblia nos surgen preguntas que por ahora no podemos responder, lo que sabemos de Jehová es más que suficiente para confiar en que Él es justo en todos sus caminos. Antes de plantear la pregunta del párrafo 4, queremos leer los dos textos citados en el párrafo, Génesis 18, 20 y 21 y Deuteronomio 10, 17. Un lector para Génesis 18, 20 y 21, hermano Arto, y Deuteronomio 10, 17, hermana Alonso. Así que Jehová dijo: los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes, y sus pecados son muy graves. Voy a bajar para ver si las quejas que me han llegado son ciertas, y de veras si están comportando tan mal. Y si no son ciertas, lo sabré. Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso e imponente, que no trata a nadie con parcialidad ni acepta un soborno. Muy bien, ahora la pregunta, ¿cómo nos ayuda en Génesis 18, 20, 21, Deuteronomio 10, 17 a confiar en las decisiones de Jehová? Hermano Isaac Rodríguez. Pues ahí notamos cómo Jehová se toma la molestia de preocuparse personalmente de cómo son los asuntos. Por ejemplo, vemos el contraste con los seres humanos, que nos equivocamos al juzgar. Jehová no es así. Como hemos visto en Génesis, dice: voy a bajar para ver si las quejas son ciertas. Así que Jehová nunca se equivoca. Él toma en cuenta todos los hechos. Gracias, me encantó ese punto también, ¿eh? Hermano Acuña. Y Deuteronomio nos recuerda que Jehová es el Todopoderoso y además que obviamente no obra con parcialidad ni acepta sobornos. Así con él no hay corrupción, como veíamos que sucedía con los políticos, ¿no? Que muchas personas los rechazan por su comportamiento, pero Jehová siempre ha obrado con justicia. Muy bien, gracias. Hermano Oyes. Y como bien explica el párrafo, lo importante es llegar a conocer mejor a Jehová. Jehová no es un Dios secretista, nos da muchísima información acerca de cómo es Él, acerca de sus cualidades, de su propósito. Es cierto que no nos da toda la información sobre por qué toma cierta decisión en cierto relato, pero sí que nos permite conocerlo lo suficientemente bien como para confiar en Él. Gracias, Guillermo. Hermana Sandoval.
Es interesante, volviendo al relato del hombre con la leña, que Moisés, esto fue durante el tiempo de Moisés, y Moisés vio todos los detalles, sabía de este hombre, cómo era, lo que era, su familia, y sin embargo nada de esos detalles se pusieron en la Biblia. Entonces, de nuevo, Jehová tenía una razón, porque Moisés solo puso los detalles que se registran sobre este hombre. Y lo que sí sabemos, como ya se enfatizó, es que Jehová juzga con justicia y sin parcialidad. Muy bien, gracias, Rita. Hermano Clavero. Así, si al leer un relato bíblico pues nos surgen preguntas o nos falta algún detalle, pues no es cuestión de buscar todo el mínimo detalle del relato para así poder confiar, sino, como comentaba antes el hermano Jess, esforzarnos por conocer mejor a Jehová, porque cuando los conocemos mejor, pues vemos lo que dice el Salmo 145:17, que Él es justo en todos sus caminos. Y esto es lo que nos va a dar confianza en Él. Muy bien, excelente, Isaac. Entonces, cuando quizás en un relato bíblico no entendemos por qué, y quizás surge la pregunta que ¿cómo es posible? No entiendo, me cuesta comprender. ¿Qué deberíamos recordar en ese momento? Si a veces no entendemos un relato, ¿por qué sucedió algo? ¿Qué deberíamos recordar? Hermana Juárez. Pues que Jehová no va a dar todos los detalles y tenemos que esperar. Podemos pasar ese relato que no entendemos del todo, porque más adelante es fácil que sigamos conociendo más cualidades de Jehová, cómo actúa siempre en justicia, y podamos entender mejor cómo es su proceder. Muy bien, excelente. Y como dice el párrafo justo antes de Deuteronomio 32, versículo 4, ¿qué idea se recalca ahí? Hermano Carlos Bermejo. Pues que Jehová nunca comete injusticias, y luego también al final se destaca que Jehová es justo en todos sus caminos, así que no hay duda. Gracias. Párrafo 5. La imperfección empaña nuestro sentido de la justicia. Como Dios nos hizo a su imagen, no nos gustan las injusticias. Pero como somos imperfectos, podemos equivocarnos al juzgar, incluso cuando creemos que tenemos toda la información. Recordemos, por ejemplo, lo que le pasó a Jonás. Él se enojó mucho cuando Jehová decidió mostrarles misericordia a los habitantes de Nínive. Sin embargo, gracias a la decisión de Jehová, se salvaron más de 120.000 ninivitas. Al final, era Jonás el que estaba equivocado, no Jehová. La pregunta para el párrafo 5, ¿qué efecto tiene la imperfección en nuestro sentido de justicia? Hermano de la Rosa. Sin imperfección, lo que provoca en nosotros es nublarnos la vista, no ver las cosas como realmente son. Y el párrafo nos muestra un ejemplo muy claro en el que Jonás fue a advertir a la ciudad de Nínive que tenía 120.000 ninivitas que Jehová había dicho que los iba a destruir. Jonás se centró pues en las cosas malas que habían estado haciendo, no en el arrepentimiento que luego posteriormente pues llegaron a demostrar. Y ese pensar en que tenían que ser destruidos le cegó la mente y no entendió luego el cambio de postura que tuvo el propio Jehová. Así vemos la diferencia que hay muchas veces entre nuestro punto de vista imperfecto y el punto de vista perfecto que tiene Jehová en cuanto a las cuestiones. Hermana Gauque. Y otro ejemplo, en el capítulo 18 de Ezequiel, Jehová explica que si alguien malvado comienza a hacer lo que es justo, conservará su propia vida. Y por otro lado, si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, morirá por eso. Obviamente algunos israelitas no estaban de acuerdo, pero Jehová dijo: «Oh casa de Israel, ¿de verdad son mis caminos los que son injustos? ¿Acaso no son los caminos de ustedes los que son injustos?» Esto muestra que la gente a menudo tiene una visión equivocada de la justicia, como si mirara a través de lentes empañados. Gracias, Claudia. Muy bien. Hermano Alonso. Y el párrafo al comienzo nos recuerda que cuando vemos situaciones que no son justas, sentirnos un poquito dolidos es normal, porque como recuerda Génesis 1:26, estamos hechos a la imagen de Jehová y podemos desarrollar y mostrar cualidades como las suyas, como puede ser la justicia.
Pero también el párrafo nos recuerda, como ya se ha mencionado en Jonás, que tenemos algo en contra, que es que somos imperfectos. Por tanto, no podemos fiarnos de nuestro sentido de justicia porque no está equilibrado. Muy bien. Hermana Acuña, Vicky. Y en el texto de 1 de Samuel 16:7 se nos recuerda que Jehová ve las cosas de una manera muy distinta a la del hombre, y que el hombre, por ejemplo, vemos solo lo que está delante de nuestros ojos, pero Jehová, Él tiene el poder de ver el corazón, algo que nosotros nunca somos capaces de hacer, así que podemos confiar plenamente en el juicio divino. Gracias, Becky. Muy bien. Y cuando, según el recuadro, la última frase, yo creo que vale la pena leerla, porque cuando nos resulta difícil entender por qué Jehová hizo una cosa de cierta manera, me encanta cómo esa última frase, ¿verdad?, expresa el punto. Un lector, por favor, del recuadro. A ver, hermano Escaño. Cuando eso sucede, es nuestra manera de ver las cosas la que está mal, no la de Jehová. Muy bien. Ahora el párrafo 6. Jehová no nos debe explicaciones a los seres humanos. Es cierto que en el pasado Jehová permitió que algunos de sus siervos opinaran sobre decisiones que él había tomado o iba a tomar. Y a veces explicó por qué había tomado cierta decisión. Pero él no tiene la obligación de explicarnos por qué hace las cosas. Él es nuestro creador y no necesita que le demos el visto bueno para hacer nada, ni antes ni después de hacerlo. ¿Por qué no está obligado Jehová a darnos explicaciones? Hermana Nelly. Pues porque es que Él es el que nos ha creado y no necesita que le demos nosotros el visto bueno por lo que ha hecho. Y como muestra aquí Isaías, ¿quién puede aconsejarle a Jehová? ¿Quién puede enseñarle? ¿Quién puede decirle lo que es justo y transmitirle conocimiento, ¿no? Y como dice luego Isaías 55:9, los caminos de Jehová están muy por encima de los del ser humano. Muy bien, gracias, hermana Juárez. Hermana Harto. Y algo muy diferente es que Jehová en algunas ocasiones haya permitido que sus siervos opinen, como fue en el caso de Abraham o de Jonás, pero otra cosa es que tenga la obligación de darnos explicaciones. Él decide, así que si en algún momento cuestionamos o no juzgamos porque debería haber hecho algo o no, es mejor pensar que eso le corresponde a Jehová y no a nosotros. Gracias, muy bien, Esther. Hermana Arancha Alves. Precisamente la forma en cómo trató a Abraham, que se relata en Génesis 18, muestra la grandeza de Jehová. Él no se irritó al pensar que Abraham se estaba tomando un atrevimiento intentando razonar con el propio Jehová sobre el número de justos que había en Sodoma. Jehová no se irritó pensando, pues tengo que dar ahora explicaciones a un ser humano. No lo hizo. Así eso nos muestra también cómo Jehová es capaz de entender que a veces nos puedan surgir ciertas dudas y preguntas. Él es comprensivo. Muy bien, excelente observación. Hermano Harto, Rubén. Y a la vez debemos ser equilibrados porque también la influencia del mundo, que cada vez es más crítico, que cada vez presiona más para pedir cualquier tipo de explicación, eso nos afecte y entonces demos la vuelta. Pedir explicaciones a Jehová porque hace las cosas, pero el párrafo es muy claro, no es así. Muy bien, buena observación, gracias Rubén. Muy bien, pues ahora con eso en mente podemos pasar a otra situación que a veces tenemos que mejorar, ¿verdad?, para confiar aún más en Jehová. Confiemos en Jehová cuando recibamos instrucciones. Párrafo 7. Seguramente estamos convencidos de que Jehová siempre hace lo correcto, pero puede que nos cueste confiar en sus representantes aquí en la tierra. Quizás nos preguntemos si están haciendo las cosas a la manera de Jehová o a la suya propia. Eso pudo haberles pasado a algunas personas de tiempos bíblicos. Pensemos en los ejemplos del párrafo 3. Es posible que un familiar del hombre que violó la ley del sábado se preguntara si Moisés consultó a Jehová antes de que se pronunciara la sentencia. Algo parecido pudo haberle pasado a un amigo de Urías elitita. David había cometido adulterio con la esposa de Urías, y puede que aquel amigo se preguntara si David se había aprovechado de su puesto de rey para librarse del castigo que merecía. La realidad es esta. No podemos decir que confiamos en Jehová
si no confiamos en sus representantes en la tierra, en quienes Él confía. ¿En quiénes puede que nos cueste confiar y por qué? Hermana de la Rosa. Pues puede ser de que nos cueste confiar en los representantes que Jehová tiene aquí en la tierra. Y muchas veces a lo mejor nos preguntamos si están haciendo las cosas a la manera de Jehová o a su propia manera. Gracias, hermana Miriam. Hermano Rodríguez. Isaac. Por ejemplo, esta misma situación pudo haberla vivido algún familiar de aquel hombre que violó la ley del sábado cuando estaban cortando leñas y se preguntara, bueno, Moisés quizás consultó la ley a Jehová, se aseguró de que esto debería de ser así. Pues esto también nos podría pasar a nosotros, no confiar en los representantes de Jehová aquí en la tierra. Muy bien, hermano Golke. En términos generales, el desafío para nosotros es aceptar que confiar en Jehová significa confiar también en sus representantes terrenales. Si aceptamos este principio, no cuestionaremos la dirección recibida por la organización de Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermano Gunther. Hermana Alonso. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque Jehová mismo ha depositado su confianza en ellos. Si Él ha confiado en ellos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Buena pregunta, muy bien, gracias. Muy bien, ahora, y la última frase para mí también es muy directa, pero realmente expresa lo que es el punto clave. ¿Quién pudiera destacar esa idea? Hermano Clavero. Pues dice, la realidad es esta, no podemos decir que confiamos en Jehová si no confiamos en sus representantes en la tierra, en quienes Él confía. Muy bien, sí, excelente. Ahora párrafo 8. Hoy día, Jehová usa al esclavo fiel y prudente para dirigir la parte terrestre de su organización. Igual que el cuerpo gobernante del siglo I, este esclavo dirige la obra mundial y les da instrucciones a los ancianos de las congregaciones. Los ancianos se encargan de que se sigan estas instrucciones en las congregaciones. Si seguimos las instrucciones de la organización y de los ancianos, demostraremos que confiamos en la manera en la que Jehová hace las cosas. Muy bien, leemos el texto citado en la pregunta, Hechos 16, 4 y 5. Un lector, por favor. Hermano Miguel, Gabriel. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las obedecieran. Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día. Ahora la pregunta, ¿qué similitud hay entre lo que se menciona en Hechos 16, 4 y 5 y la manera cómo funciona la congregación hoy día? Hermano Bermejo. Pues una similitud es que las decisiones cuentan con la guía de Jehová, ¿no? Porque cuando el cuerpo gobernante del primer siglo, alrededor del año 49, tomó esta importante decisión de la circuncisión, se tomó una decisión que quizá fue sorprendente teniendo en cuenta que los apóstoles y los ancianos eran de origen judío, pero aquella decisión favoreció al ministerio y, como se ha leído en el versículo 5, el resultado fue que las congregaciones se hicieron firmes en la fe y creciendo día tras día. Hoy también podemos estar seguros de que las decisiones que el esclavo fiel y prudente toma cuentan con la guía y la dirección de Jehová. Gracias, muy bien. Hermano Gómez, Jonathan. Qué interesante que en su día también las congregaciones obedecieron y Jehová las bendijo por ello. Pues hoy vemos también el mismo resultado. Si obedecemos cada uno de nosotros los métodos que tiene Jehová y también lo hacemos como congregación, se va a ver directamente esa bendición de Jehová. Gracias, hermano Gómez. Hermano Alonso. Así que la similitud que vemos es que es el mismo canal. El cuerpo gobernante se comunica a través de las congregaciones con nosotros para poder seguir las instrucciones de Jehová y confiar en él. Muy bien, hermano Juárez. Y la estructura sigue siendo la misma. Jehová se valió de hombres imperfectos, pero con la guía de su Espíritu Santo, que sí es perfecta. Así es que hoy día también contamos con la misma estructura. Hombres imperfectos guiados por el Espíritu de Jehová, que es perfecto. Gracias, Nelly. Buen comentario. Párrafo 9. A veces puede que nos cueste apoyar las decisiones de los ancianos.
Por ejemplo, en los últimos años se han reorganizado muchas congregaciones y circuitos. En algunos casos, para aprovechar mejor el espacio de los salones del reino, los ancianos les han pedido a algunos publicadores que se cambien de congregación. Si eso nos pasara a nosotros, se nos podría hacer difícil dejar a nuestros familiares y amigos. ¿Les dice Jehová a los ancianos a dónde tiene que ir cada publicador? No. Y puede que justo por eso nos cueste seguir las instrucciones que ellos nos dan. Pero Jehová confía en sus decisiones y nosotros también debemos hacerlo. Muy bien, un ejemplo muy interesante aquí en este párrafo 9. ¿En qué caso nos puede resultar difícil apoyar las decisiones de los ancianos y por qué? Hermano Oyes, Guillermo. Pues puede sernos difícil si ha habido una reestructuración en nuestra congregación, se nos ha pedido tal vez a nosotros o a algún amigo familiar que cambiemos de congregación y posiblemente tengamos sentimientos encontrados al ver que vamos a estar separados de personas con las que nos llevábamos bien. Gracias, Guillermo. Hermana Rita Sandoval. Sí, entonces es difícil cuando una decisión nos afecta personalmente y especialmente si debido a esa decisión experimentamos cierta dificultad. Y otra cosa también que lo hace difícil es si nos preguntamos si no es algo, ¿verdad?, que directamente Jehová ha dicho, sino que son decisiones basadas en guía que Jehová ha dado. Así que uno pregunta de nuevo, ¿será que están yendo fuera de la dirección de Jehová? Muy bien. Hermano Cobo, Kevin. En una de las últimas asambleas vimos un vídeo, ¿no?, que representaba esta idea, ¿no?, que había una reorganización en una congregación y algunos hermanos tenían que separarse y una hermana le preguntaba a otra, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Y, bueno, pues obedecer, ¿no? Y al final esa tiene que ser nuestra determinación, obedecer todas las instrucciones que se nos den. Muy bien, Kevin. Gracias por mencionar ese ejemplo. Hermano Harto, Rubén. La referencia que indica la atalaya planteaba que quizá haya circunstancias personales que varían sobre la final decisión que tome un hermano, como factores como el empleo, el cónyuge incrédulo o el transporte. Pero aún así, indica la referencia que existen claras ventajas espirituales y de otra índole cuando alguien pertenece a la congregación donde vive en el territorio. Así que es muy bueno que eso se tenga presente también. Muy bien. Hermano Bermejo. Por eso muchas veces decimos, pero es que no lo entiendo, ¿no? O ¿por qué a mí? Pero muchas veces no se trata de entenderlo, sino simplemente de confiar, ¿no? El párrafo da una poderosa lección que dice que Jehová confía en las decisiones de los ancianos, pues nosotros qué menos que también confiar en sus decisiones. Eso es. Gracias, Carlos. Párrafo siguiente, número 10. ¿Por qué deberíamos apoyar las decisiones de los ancianos incluso cuando no nos gustan? Porque cuando lo hacemos, mantenemos la unidad del pueblo de Dios. Además, la congregación se beneficia cuando todos somos humildes y aceptamos las decisiones de los ancianos. Más importante aún, porque así le demostramos a Jehová que confiamos en Él, pues Él ha nombrado a los ancianos para cuidarnos. Ahora leemos primero el texto y después podemos analizar la pregunta. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Un lector. Hermana Vicky Acuña. Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos se están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. Muchas gracias, Vicky. Ahora la pregunta, de acuerdo con Hebreos 13, 17, ¿por qué deberíamos apoyar a los ancianos? ¿Por qué? Hermano Acuña. Porque Jehová nos lo pide, ¿no? Se nos dice que en el texto que debemos de ser obedientes y sumisos, porque es el canal que Jehová ha puesto en nuestros días para recibir las instrucciones. Así que si Jehová nos lo pide, ¿cómo no vamos a obedecer? Gracias. A ver, hermana Gauque. Y también el apóstol Pablo suplicó a los cristianos a hacer todo lo posible por mantener la unidad de espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay mucho poder y urgencia en esta súplica, porque mantener la unidad es un asunto serio. Por eso todos debemos apoyar las decisiones de los ancianos sin criticarlas.
Gracias, Claudia. Excelente punto. Hermano Clavero. Y también pensar que los ancianos han sido nombrados por Espíritu Santo, han sido nombrados por Jehová. Así, al apoyarles a ellos, estamos demostrando que confiamos en Jehová y además el propósito por qué han sido nombrados, ¿no? Han sido nombrados para que nos pastoren y nos cuiden. Así que nos debemos sentir contentos y agradecidos. Muy excelente punto. Gracias, Isaac. Hermano Rodríguez. Y si no fuéramos obedientes a estos hermanos que han sido nombrados por Jehová, si le pusiéramos complicaciones, ¿no? Como dice el versículo 17 de Hebreos, pues al fin y al cabo esto nos perjudicaría a nosotros mismos, sería contraproducente. Entonces queremos ser obedientes, humildes y aceptar estas decisiones. Excelente. Hermano Miguel, Gabriel. Sí, muy interesante el texto de Efesios 4, 2 y 3 que mencionaba nuestra hermana Claudia. La unidad proviene del vínculo de la paz. Así que cuestionar decisiones, hacer comentarios negativos va a crear divisiones precisamente porque no fomenta la paz, todo lo contrario, crea muchos problemas. Así que va a ser mucho más difícil para nosotros estar felices, estar gozosos en la congregación y seguir otras directrices que son muy importantes para nuestra salud espiritual. Así que tenemos que esforzarnos por apoyarlo. Gracias, Gabriel. Excelente punto. Así que tiene un efecto positivo, ¿verdad?, en la congregación cuando somos obedientes y respetamos las decisiones de los ancianos. El siguiente párrafo número 11, hermano Álvarez. ¿Qué puede ayudarnos a confiar más en la guía de los ancianos? Recordar que ellos le piden a Jehová Espíritu Santo cuando van a tomar decisiones que tienen que ver con la congregación. También toman en cuenta los principios bíblicos y las instrucciones de la organización. Desean de corazón agradar a Jehová y dar el mejor cuidado posible a los hermanos. Estos hombres fieles saben que Dios les pedirá cuentas por la manera en la que hagan su trabajo. Pensemos en lo siguiente. En un mundo dividido por el racismo, la religión y la política, nosotros nos mantenemos unidos sirviendo al único Dios verdadero. Esto es una prueba clara de que Jehová bendice a su organización. Muy bien, ahora la pregunta para este párrafo número 11. ¿Qué puede ayudarnos a confiar más en la guía de Jehová? La hermana Javier Alonso. Pues porque cuando toman las decisiones no lo hacen por su propia iniciativa, sino que lo hacen bajo oración, pidiendo el Espíritu de Jehová y tienen en cuenta todos los principios bíblicos para tomar una decisión. Por lo tanto, si confiamos en ellos, confiamos en Jehová. Muy bien, muy bien. Hermana Bravo, Marina. También pensar que dependiendo de las decisiones que ellos tomen, ellos le tienen que rendir cuentas a Jehová también. Y eso se ve en 1 de Pedro 5, 2 y 3. Dios ha puesto el rebaño a su cuidado, así que tienen que rendirle cuentas a Jehová mismo, con lo cual si tienen esa responsabilidad, pues seguro que se la tomen muy en serio. Muy bien, gracias a Marina, hermano de la Rosa. Así también recordar los intereses que les mueven a los ancianos a tomar decisiones. No son intereses personales que les lleguen a beneficiar a ellos, sino que constantemente se centran en el deseo de agradar a Jehová y de dar lo mejor para los hermanos. Por tanto, todas esas decisiones que vayan a tomar, las van a tomar muy en cuenta, basándolos en la palabra de Jehová, también en la guía del cuerpo gobernante y siempre como fin el beneficiar a los hermanos en la congregación. Gracias. Hermana Harto, Esther. Y también nos ayudará a confiar en la guía de los ancianos, ver el resultado, ¿no?, de las congregaciones, de cómo estamos. Estamos unidos, felices, sirviendo al único Dios verdadero, muy diferente a lo que vemos en el mundo, dividido en muchísimos aspectos. Así que ver el resultado, ver la bendición de Jehová también nos ayuda a confiar. Gracias, Esther. Y es como concluye el párrafo, ¿verdad? Es prueba clara de que Jehová bendice su organización. Muy bien, párrafo 12. Jehová les ha dado a los ancianos la seria responsabilidad de mantener la congregación limpia. Por eso, si un cristiano comete un pecado grave, Jehová espera que los ancianos decidan si puede seguir formando parte de la congregación. Entre otras cosas, tienen que averiguar si la persona está arrepentida de verdad. Deben analizar cuestiones como las siguientes. Aunque esa persona afirme que está arrepentida, ¿de verdad odia lo que hizo? ¿Está decidida a no volver a cometer ese pecado?
Si las malas amistades la llevaron a pecar, ¿está dispuesta a cortar con ellas? Los ancianos oran a Jehová, analizan los hechos de acuerdo con lo que dice la Biblia y tienen en cuenta la actitud que demuestra la persona hacia lo que hizo. Entonces deciden si puede permanecer en la congregación o no. Dependiendo del caso, es posible que haya que expulsar al pecador. ¿Qué cuestiones deben analizar los ancianos para saber si una persona está arrepentida? Hermano Escaño. Cuestiones como si la persona de verdad odia lo que hizo, si está decidida a no volver a cometer ese pecado, si las malas amistades que la llevaron a pecar está dispuesta a cortar con ellas, y bajo estas cuestiones los ancianos orarán a Jehová, analizarán los principios bíblicos y la actitud de la persona y decidirán si la persona puede permanecer en la congregación o ha de ser expulsada. Gracias, hermano Francisco. Hermano Kaulke. Los ancianos deben estar convencidos de que ha cambiado el corazón del pecador. Los ancianos tratarán de encontrar respuestas a preguntas como ¿qué ha hecho el pecador para reparar su relación con Jehová y con otras personas a las que ha herido con sus acciones? Gracias, Gunther. Hermano Gómez. Como dice el principio del párrafo, esto es una responsabilidad muy seria que tienen los ancianos porque el pecador podría hacer que el resto pudiera dar menos importancia también a las normas de Jehová. Por tanto, todas estas cuestiones que se han mencionado son muy necesarias porque Jehová espera que los ancianos tomen buenas decisiones en estos asuntos. Muy bien. Hermana Álvarez, Arancha. Qué diferencia en la congregación con respecto al mundo, ¿no? Donde a veces se toman decisiones intentando llegar a un consenso, a un acuerdo, pero en la congregación es una forma de actuar teocrática, siguiendo los principios bíblicos, y eso nos transmite muchísima confianza. Ver que Jehová quiere que la congregación se mantenga limpia, porque Él ha pagado un alto precio por esa congregación, la sangre de su Hijo, y ver también el esfuerzo que ahora hacen los ancianos por orar, estudiar, averiguar, para que las cosas se hagan a la manera de Jehová de forma teocrática, nos transmite mucha confianza. Muy bien, gracias, Arancha. Hermano Rodríguez, Isaac. Y notamos cómo los ancianos se toman muy en serio esta gran responsabilidad. Qué estudio tan concienzudo analizar un corazón con preguntas tan profundas, ¿no?, como las que hemos visto. También oran a Jehová y, como dice al final del párrafo, dependiendo del caso, no siempre es necesario expulsar. Así que es una gran responsabilidad la que tienen los ancianos y se la toman muy en serio. Eso es, muy bien. Hermano Alonso. Y vemos que todo esto no es un procedimiento que nos hayamos inventado nosotros. Si acudimos a la referencia final de Primera Carta a los Corintios, ahí en los versículos 12 y 13, bajo inspiración divina, dicen: no son ustedes los que juzgan a los de adentro, mientras que Dios juzga a los de afuera. Saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Así que tenemos ahí el apoyo bíblico y por tanto podemos confiar en que las cosas se hacen de la forma correcta a la congregación. Muy bien, buena observación. Muchas gracias. Ahora, siguiente párrafo. Si se expulsa a alguien que no es nuestro amigo o nuestro familiar, puede que aceptemos enseguida la decisión de los ancianos. Pero, ¿y si expulsan a alguien que es muy allegado a nosotros? Entonces podría ponerse a prueba nuestra confianza en los ancianos. Quizás nos preocupe que no tuvieran en cuenta todos los factores o que no juzgaran el asunto a la manera de Jehová. ¿Qué nos ayudará a ver la decisión de los ancianos con la actitud correcta? Muy bien, una situación real, ¿verdad? Aquí en el párrafo 13. ¿Qué podría preocuparnos si expulsan a un familiar o a un amigo nuestro? Bueno, oyes. Pues podríamos pensar que se han equivocado, o que han pasado algún factor por alto, o que no han juzgado el asunto como Jehová lo hubiera juzgado. Gracias, Guillermo. Hermano Miguel, Gabriel. Siguiendo con la idea que expresaba la imagen que se veía antes del hombre con las gafas empañadas, esa subjetividad o el cariño que tenemos por la persona podría ser ese vaho que empaña nuestra visión y que no nos deja ver pues con claridad la situación en su conjunto y el impacto que puede tener. Así que deberíamos sentirnos muy agradecidos de que Jehová con su espíritu ayude a los ancianos a tener una visión un poco más clara dentro de la imperfección. Gracias, muy bien. Hermano de la Brosa.
Al ser tal vez un amigo, un familiar allegado, puede ser que conozcamos muchos detalles de su vida y de la situación en la que se haya envuelto. Y probablemente en nuestro propio corazón hayamos sacado conclusiones, hayamos juzgado al hermano y le hayamos hallado pues libre de culpa. Pero en realidad nos está engañando lo que es nuestro corazón, nuestra propia imperfección. Los ancianos han tomado en cuenta todos los detalles que tenían que tener en cuenta en cuanto a la actitud que ha tenido, en cuanto a los principios bíblicos envueltos, y de manera imparcial, juzgando como Jehová juzga, pues han llegado a tomar la decisión más apropiada para el hermano y también para la congregación. Muy bien. Entonces, si nos cuesta, ¿qué pregunta se plantea al final del párrafo? Hermana de la Rosa. Que nos ayudará a ver la decisión de los ancianos con la actitud correcta. Muy bien. Veamos la respuesta en el siguiente párrafo. Debemos recordar que la expulsión es una medida que Jehová ha establecido por el bien de la congregación y del pecador. Si se permitiera que alguien que no se ha arrepentido siguiera en la congregación, esta persona sería una mala influencia. Además, es posible que no se dé cuenta de la gravedad de su pecado y de que tiene que cambiar su manera de pensar y actuar para recuperar su amistad con Jehová. Podemos estar seguros de que los ancianos se toman muy en serio su responsabilidad de decidir si alguien debe ser expulsado o no. Igual que los jueces del antiguo Israel, ellos saben que no juzgan para ningún hombre, sino para Jehová. ¿Qué debemos recordar si los ancianos deciden expulsar a un familiar o a un amigo nuestro? Que es importante recordar. Hermano Acuña. Pues una idea importante es que la expulsión es una medida que Jehová ha puesto dentro de su organización. Desde el principio hemos visto que las decisiones de Jehová son justas, que lo que Él decide es correcto y que nuestro punto de vista por la imperfección no es el acertado. Así que si mantenemos esa postura de que Jehová lo ha puesto en su organización y tiene sentido, entonces lo aceptaremos. Muy bien, gracias. Hermana Bravo, Marina. También el beneficio que esto va a suponer para la persona, en especial si no se da cuenta de la gravedad de su pecado. Siguiendo la idea que dice Eclesiastés 8, el corazón de los hombres se puede envalentonar o hacer duro al pecado, así que con la medida de la expulsión pues se puede conseguir que la persona piense y cambie su manera de actuar. Muy bien, gracias Marina. Hermana Acuña, Vicky. Otra cosa importante que se logra es que esa mala influencia no afecte la congregación. Y el texto de Gálatas 5:9 nos recuerda que no hace falta mucho para que haya una mala influencia en la congregación, porque hace la comparación de la levadura, que hace falta muy poca para que haya una fermentación de toda la masa. Y eso podría suceder en la congregación si no se tomara esta acción. Gracias, Vicky. Muy bien. A ver, hermano Cubo, Kevin. Por otro lado, como indica el segundo libro de las Crónicas, 19, 6 y 7, vemos cómo juzgan para Jehová, no para ningún hombre. Es interesante en el versículo, Jehová dice, miren lo que hacen, o cuidado con lo que hacen, porque Jehová nuestro Dios no tolera injusticias. Por tanto, es una responsabilidad muy seria. Muy bien, una enorme responsabilidad, ¿verdad, hermano Clavero? Así vemos como esta medida que Jehová ha puesto es una medida por amor, movida por el amor que siente por la congregación y también por la persona, para que pueda recuperarse su amistad. Así cuando la apoyamos, también nosotros estamos mostrando amor a nuestro familiar o amigo. Muy bien, gracias Isaac, buena observación. Muy bien, ahora podemos pasar a una tercera situación. Confiar en Jehová ahora nos prepara para el futuro. Párrafo 15. El fin de este sistema está cada vez más cerca. Por eso, hoy más que nunca tenemos que confiar en la manera de Jehová de hacer las cosas. Esto es así porque durante la gran tribulación tal vez recibamos instrucciones que nos parezcan extrañas, poco prácticas o ilógicas. Claro, Jehová no hablará directamente con nosotros. Probablemente usará a sus representantes aquí en la tierra para darnos instrucciones. Ese no será el momento de dudar y preguntarnos si esas instrucciones vienen de Jehová o si los hermanos responsables están haciendo las cosas a su manera. ¿Confiaremos en Jehová y en su organización en ese momento tan importante de la historia? La manera como reaccionamos ahora a la guía de la organización nos ayudará a saber la respuesta. Si confiamos en las instrucciones que recibimos ahora y las obedecemos enseguida, probablemente hagamos lo mismo durante la gran tribulación.
Ahora la pregunta para el párrafo 15. ¿Por qué necesitamos confiar hoy más que nunca en la guía de Jehová? Hermana Alonso. Ahí. Porque es un entrenamiento. Si estamos obedeciendo hoy a lo mejor las cosas pequeñas que nos hacen cada día, en el futuro probablemente que vengan instrucciones que a lo mejor no entendamos. Pero si hoy somos obedientes y confiamos, en el futuro también lo haremos. Muy bien, gracias Jair. Excelente. Hermana Juárez. Y siguiendo en la línea del pensamiento de Jair, tenemos Lucas 16:10. Y es que este entrenamiento que estamos haciendo ahora, situaciones angustiosas que tenemos, son pequeñas en comparación con lo que va a venir después. Y Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo mínimo será fiel en lo mucho. Así es que esto nos da confianza a poder pasar la gran tribulación. Gracias, Neri. Muy bien. Hermano Bermejo, Carlos. Y muchas veces en conversaciones decimos, bueno, ¿seré capaz yo de aguantar aquellas pruebas en la gran tribulación o seguiré las instrucciones que recibamos en la gran tribulación? El párrafo del enfoque es muy bueno porque a lo mejor las preguntas adecuadas son, ¿estaré aguantando bien las pruebas ahora? ¿Cómo sigo las instrucciones ahora? Porque probablemente como lo haga ahora, lo haré en la gran tribulación, que es lo que vemos también en la imagen, ¿no? El rostro de este hermano, pues, que está dudando, ¿no? Está dudando y si no lo hacemos ahora, o si dudamos ahora, tal vez podamos tener también este rostro en la gran tribulación y es algo que no querríamos. Gracias, Carlos. Excelente observación. Hermano de la Rosa. Sí, últimamente estamos recibiendo algunas instrucciones que nos pudieran parecer repentinas, a que nos reunamos nuevamente en los salones, el que tomemos ciertas decisiones, lo que se ha mencionado antes de la reestructuración de las congregaciones. Si nos vamos analizando en cómo estamos reaccionando ante estas cuestiones que pudiéramos decir son un poco más o menos livianas en cuanto a lo que va a acontecer en la parte final de este sistema, pues nos va a ayudar a evaluar si ahora estamos siendo fieles en lo poco, si podemos llegar a ser fieles en lo mucho cuando llegue el momento importante. Así es, muy bien. ¿Algún otro comentario sobre la imagen y el contraste que se ve ahí, hermano Cobo? Bueno, vemos la diferencia, ¿no?, entre los hermanos que están sonriendo, ¿no?, escuchando la nueva instrucción, y el hermano que quizá está pensando, oye, pues esto no tiene ningún sentido, vaya tontería, pero aunque posiblemente siga la instrucción, pero el tener esa actitud puede hacer que en algún momento deje de seguir las instrucciones. Muy bien. Ok, muy bien, hermano Harto. En realidad nos ayuda a reflexionar en lo que hay detrás de nuestra obediencia. No solamente obedecer, sino la actitud. Pensar si me generan dudas o genero confianza. Si genero paz o discordia. Si genero unidad o división. Entonces nuestra manera de obedecer hoy afectará también a nuestros hermanos mañana y a nosotros también. Gracias, Rubén. Hermano Acuña. De la imagen me gusta también la cara de la niña, ¿no? Está muy atenta a las instrucciones. Así, un niño atiende las instrucciones de sus papás porque sabe que eso le viene muy bien y le evita muchos problemas y peligros. ¿Acaso no vemos a Jehová como nuestro Padre, aquel que nos quiere cuidar porque somos sus hijos? Pues si actuamos de la misma manera que un niño con las instrucciones de Jehová, ante circunstancias difíciles como las que vemos que están experimentando estos hermanos, pues veremos la mano de Jehová cuidando de nosotros. Gracias, Schumann. Excelente ejemplo. Muy bien, ahora pasemos al siguiente párrafo 16. Hay otro asunto en el que debemos meditar. ¿En cuál será nuestra reacción cuando Jehová juzgue a las personas al final de este sistema? Ahora tenemos la esperanza de que muchos de los que no sirven a Jehová, entre ellos algunos de nuestros familiares, decidan hacerlo antes de que llegue el fin. Pero en el Armagedón será Jehová, mediante Jesús, el que decida lo que pasará con ellos. No nos corresponderá a nosotros decidir quién recibirá la misericordia de Jehová y quién no. ¿Confiaremos en Jehová o le daremos la espalda porque no estemos de acuerdo con lo que haya decidido? Está claro, tenemos que fortalecer nuestra confianza en Jehová ahora para poder confiar totalmente en Él en el futuro. ¿Cómo se pondrá a prueba dentro de poco nuestra confianza en las decisiones de Jehová? Hermana Vicky. Sabemos que dentro de poco vendrá el fin
y habrá una gran destrucción en Armagedón. Se describe a Jesucristo como el que llevará esa revelación y hará que los que no conozcan a Dios ni obedecen las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús reciban destrucción. Así que quizás no estén personas que nos hubiese gustado que estuviesen. Ahí va a ser una prueba, ¿no? Y queremos planteárnoslo desde ahora para ir acrecentando nuestra confianza en Jehová y Jesús como jueces. Así es, gracias Vicky. Muy bien. Hermano Escaño. Sí, me gusta mucho cuando el párrafo dice de manera muy clara: no nos corresponderá a nosotros decidir quién recibirá la misericordia de Jehová y quién no. Y me hace pensar precisamente en los 3 motivos que vimos al principio de este artículo. Nosotros no tenemos todos los detalles. También veíamos cómo Jehová no nos debe ninguna explicación a nosotros y además somos imperfectos, por lo cual todo eso hace que no nos corresponda tomar esta decisión. ¿Qué es lo que sí queda de nuestra mano? Pues hacer lo que sigue diciendo el párrafo: fortalecer nuestra confianza en que Jehová puede con lo que va a hacer en el futuro y intentar salvarnos nosotros, que es nuestra parte. Gracias, Francisco. Me encantó ese punto también, muy, muy directo, pero es cierto, no nos corresponde. Hermano Alonso, por favor. Incluso con todo esto podemos llegar a pensar, pues mi familiar tiene un buen corazón, Jehová es un Dios bueno y amoroso, probablemente vea algo que incluso yo no veo y puede que le salve. Llegará el día, Jehová decidirá, ¿dudaremos de él o no? Gracias, muy bien. Excelente. Muy bien, siguiente párrafo, 17. Imagínese cómo nos sentiremos en el nuevo mundo cuando veamos los resultados de las justas decisiones de Jehová. Ya no existirá ni la religión falsa, ni el codicioso sistema comercial, ni los gobiernos que tanto oprimen y hacen sufrir a la gente. Los problemas de salud, la vejez y la muerte de nuestros seres queridos serán cosa del pasado. Satanás y sus demonios estarán encerrados durante 1000 años. Todo el daño que ha causado su rebelión habrá desaparecido. Qué felices nos sentiremos por haber confiado en la manera en la que Jehová hace las cosas. ¿Cuáles serán los resultados de las decisiones que Jehová tome al final de este sistema? ¿Cuáles serán los resultados? Hermana Galke. Tenemos un maravilloso futuro por delante. Un día estaremos en el nuevo mundo. Religión falsa, sistema comercial codicioso, gobiernos corruptos desaparecerán, Satanás y demonios estarán encerrados. Entonces entenderemos qué es la verdadera justicia. Si confiamos en Jehová y apoyamos su organización hoy, estaremos allí y estaremos muy felices de haberlo hecho. Entonces veremos que todos nuestros esfuerzos dieron sus frutos. Gracias, Claudia. Excelente comentario, ¿eh? Hermano Bermejo. Y qué bueno también pues ver cómo ya nuestras arrugas se van desapareciendo, las gafas tampoco harán falta, ¿no? Podremos disfrutar de una salud maravillosa y también pues Satanás y sus demonios que se han encerrado durante esos 1000 años, ¿no? Según dice Apocalipsis 20, pues sin duda nos espera un futuro realmente maravilloso. Muy bien, anhelamos ese día, ¿verdad? Leamos el párrafo 18, hermano Álvarez. ¿Habrá situaciones en el nuevo mundo que pongan a prueba nuestra confianza en la manera en la que Jehová hace las cosas? Pensemos en lo que pasó poco después de que Jehová liberara a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Algunos empezaron a quejarse porque extrañaban los alimentos frescos que tenían allí y despreciaron el maná que él les daba. ¿Podría pasarnos algo parecido después de la gran tribulación? No sabemos cuánto tendremos que trabajar para limpiar la tierra y convertirla poco a poco en un paraíso. Es posible que haya mucho que hacer y que al principio la vida no sea muy fácil. ¿Nos quejaremos de lo que Jehová nos dé entonces? Cuanto más agradecidos estemos ahora por lo que Jehová nos da, más probable será que lo estemos en el futuro. Muy bien, una idea muy llamativa, ¿verdad? En este párrafo 18, que leamos primero los textos, números 11, 4 a 6 y 21, 5. Lectores, por favor. Hermana Juárez, números 11, 4 a 6 y 21, 5. ¿Quién nos ayudará con la lectura? Hermana de la Rosa. Y la multitud de extranjeros que había entre ellos expresó sus deseos egoístas. Y los israelitas también se pusieron a llorar de nuevo y a decir: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto,
y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná. Y el pueblo siguió hablando en contra de Dios y de Moisés. Decían, ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? No hay ni comida ni agua, y ya odiamos este despreciable pan. Gracias. Ahora la pregunta, ¿qué lecciones aprendemos del ejemplo de los israelitas que se menciona en Números 11, 4 a 6 y 21, 5? ¿Qué lecciones? Hermano Guillermo, oyes. Pues aprendemos que después de la gran tribulación puede que nos pase como a los israelitas salir de Egipto, que igual las cosas no son exactamente como esperábamos, que tengamos una asignación que no nos guste demasiado o que las condiciones de vida no sean precisamente cómodas y que esa actitud de queja se nos pudiera pegar como les pasó a ellos. Gracias, Guillermo. Hermana Sandoval, Rita. Sí, todavía estamos bajo su tema que estamos en entrenamiento. Así que aprendemos, ¿verdad?, que siempre tenemos que entrenarnos en confiar en Jehová. Sabemos que desde el mismo principio de la historia humana, esa ha sido una prueba para el humano, el confiar en cómo Jehová hace las cosas. Muy bien. A ver. Hermana Bravo, Marina. Así que la clave no es tanto las dificultades que pasamos, tanto en este mundo como quizás las incomodidades que tengamos en el nuevo mundo, sino el espíritu de agradecimiento que tenemos a Jehová por las cosas que tenemos y que Él nos da. Gracias, Marina. Hermana Harto, Esther. Y también podemos entrenar a nuestro corazón a que sea agradecido si lo hacemos ahora cada día, con todo lo que Jehová nos da, sean cosas pequeñas, cosas que a veces damos por sentado, pero hacer eso, dedicar tiempo cada día a eso, entrenaremos nuestro corazón y en el futuro, en los momentos difíciles, nuestro corazón ya estará listo para ser agradecido. Muy bien, gracias, Esther. Esa es una idea que se ha recalcado, ¿verdad?, a través de este estudio. Hermano Alonso. Y puede parecernos un poquito sorprendente esta idea, porque estando ya en esas condiciones, libres de todo lo que se ha mencionado en el párrafo anterior, puede que demostremos desconfianza. Según hemos leído en la Biblia, los israelitas llegaron a decir, odiamos este despreciable pan. Era un milagro. No se había visto hasta entonces nada así. Y además estaba rico de sabor, pero llegaron a despreciarlo. Nosotros podemos llegar a tener este sentimiento, aunque parezca que es imposible. Pero es que en el pasado ya sucedió. No queremos caer en este error, lo que queremos es confiar ahora y, como os ha dicho, ser agradecidos. Definitivamente, muchas gracias. Y por eso, la última frase del 18, yo creo que es la idea clave que queremos llevar a casa, ¿verdad? ¿Quién pudiera leer esa última frase? Hermana Miriam de la Rosa. Cuanto más agradecidos estemos ahora por lo que Jehová nos da, más probable será que lo estemos en el futuro. Muy bien, párrafo 19. La manera en la que Jehová hace las cosas siempre es la correcta. Y nosotros debemos estar convencidos de eso. También tenemos que confiar en las personas que Él ha elegido para llevar a cabo sus instrucciones. Nunca olvidemos lo que Jehová dijo mediante el profeta Isaías. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Muy bien, muchas gracias, hermano Álvarez, por su excelente lectura como un verdadero madrileño. Gracias, buen ejemplo. ¿Cómo resumiría los puntos principales de este artículo, hermano Escaño? Tenemos que confiar en Jehová porque Él siempre hace las cosas de la manera correcta. Y para ello Él ha elegido a personas en la tierra que llevan a cabo sus instrucciones. Por tanto, confiar en Jehová también es confiar en ellos. Gracias, Francisco. Muy bien, muy bien. Pues qué estudio tan interesante, ¿eh? Tantos puntos para meditar y profundizar nuestra confianza en Jehová. Tenemos 3 preguntas más en la sección de repaso que nos ayudará en las siguientes situaciones a confiar en la manera en la que Jehová hace las cosas. La primera situación, cuando leemos algunos relatos de la Biblia, ¿qué aprendimos? Hermana Juárez, Neri. Pues tenemos que recordar que la Biblia no siempre da todos los detalles, pero sí que conocemos lo suficiente de Jehová como para confiar en su justicia. Luego también vimos la imperfección, cómo va a empañar nuestro sentido de la justicia y que Jehová
no tiene por qué darnos explicaciones de por qué hace las cosas de una manera u otra. Gracias, Neri. Muy bien. La siguiente, ¿cuándo recibimos instrucciones? Hermano Gaulke. Desde un punto de vista lógico, confiar en Jehová significa también confiar en sus representantes terrenales, porque Jehová confía en ellos. Esa es una muy buena razón para seguir las instrucciones dadas por la organización de Jehová. Gracias, hermano Gaulke. Muchas gracias. Hermano Alonso. Ahí. También teniendo en cuenta que sus representantes siempre tienen en cuenta a Jehová tanto orando como estudiando su palabra. Muy bien, hermano Alonso. Y hemos visto que el modelo que se sigue ahora es igual que el anterior, en el que todos cuando leemos en la Biblia confiamos en el siglo I. El cuerpo gobernante nos comunica las decisiones y sabemos que Jehová bendice esas decisiones y queremos hacer lo que se ha conectado a la idea de mantener la paz con la confianza. Es decir, si mostramos confianza, mantenemos un buen ambiente y conseguimos unidad en la congregación. Gracias, Marcos. Y finalmente, cuando afrontemos pruebas en el futuro. Hermano Clavero. Pues el prestar atención a las instrucciones que recibimos ahora y aprender a ser obedientes y confiar en ellas. Pues esto nos va a ayudar a tener la confianza necesaria para cuando tengamos cuestiones más grandes en el futuro. Gracias, Isaac. Hermana Acuña, Vicky. Y ser muy agradecidos por todo lo que Jehová nos da. Gracias, muy bien. Qué estudio muy, muy fortalecedor, ¿verdad? Y tenemos toda razón para confiar en nuestro Dios Jehová. Él hace todo perfectamente bien, no hay injusticia, es un Dios justo y recto. Y queremos ahora en estos días seguir cultivando mayor aprecio y fe en Jehová para poder afrontar las pruebas y dificultades que se aproximen. Muchas gracias, excelente comentarios, muy buena participación. Vamos ahora a concluir con una oración, canción y oración. La canción es 98, las escrituras están inspiradas por Dios y después el hermano Marcos Alonso hará la oración final.